versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, muchos lo conocen como Shavuot, dice la palabra que estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo, ¿qué dice? Un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció, dice, lenguas repartidas como de fuego, no eran de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron, dice versículo 4, y fueron todos, ¿qué? ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí tenemos a ese grupo de discípulos que habían estado con el Mesías y que muchos de ellos en medio del proceso que ellos habían vivido ni siquiera habían creído, pero en la misericordia del Padre, el Padre los había llamado y habían estado con el Mesías un tiempo. Ellos habían visto milagros, ellos habían visto cómo el propio Mesías hacía milagros, llevaba el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje que tenían que nacer tanto en agua y en espíritu para entrar al reino de los cielos. Y en medio de todas estas cosas, Él les dice muy claramente a los discípulos, no se vayan de Jerusalén para que reciban, ¿qué dice la palabra? La promesa. Una promesa que estaba escrita, por supuesto, desde el Antiguo Testamento y que venía a traer revelación, bendición, como lo vimos en el estudio pasado, nos sella, nos dirige, nos hace tener discernimiento, nos hace entender esa palabra que Él mismo nos ha llevado. Y ahí en Hechos capítulo 2, la reacción de la multitud estaban de visita en Jerusalén, dice la palabra, judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Entonces quiere decir que lo que sucede en ese lugar, porque ellos están en una casa, ahí jamás iban a caber 3,000 personas. Empiezan una casa, ellos reciben el Espíritu Santo y en medio de todo esto van a un lugar clave de las fiestas solemnes del Padre, como lo hemos estudiado, y había gente, oiga lo que dice en el versículo 5, estaban de visita en Jerusalén judíos, dice que piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Y estaban, ¿dónde? En Jerusalén. Esta gente que está ahí y que Pedro les va a hablar, esta gente habían venido de muchos lugares y han venido para celebrar la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. No era gente que estaban ahí por estar, no, era gente que andaba buscando celebrar esa fiesta que estaba en la Escritura. Amén. Y estaban, dice la palabra, para hacer un resumen más o menos, en Jerusalén de nuevo para celebrar la fiesta de Shavuot. Y ellos, lo que sucedió es que quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque esta gente venían de otras naciones. Y dice la palabra que al oír los discípulos del Mesías hablar en sus propios idiomas, oiga muy bien, sobre las maravillas del Padre, ellos se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque había gente que hablaba un idioma y oían los discípulos hablar el idioma de yo vengo de tal tierra, yo vengo de Etiopía, digamos, si oía gente de Etiopía, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Felipe le predicó en Etiopía, verdad? Yo venía de Etiopía, era otro idioma, y aquí había gente hablando las maravillas de la palabra, de la Escritura en mi propio idioma. Es como que usted se vaya, no sé, para Japón, y de un momento a otro alguien allá empiece a hablar las maravillas del Padre en español, y usted está ahí, dice, esta gente es de Japón, ¿eh? La gente eran otros idiomas lo que estaban hablando, y la gente se asombraba, pero vea qué interesante. Hubo una reacción, una gente se comenzó a asombrar, pero hubo otra gente que se burlaba porque pensaban que ellos estaban ebrios. Y luego empieza Pedro y les dice, no, aquí no hay nadie que está ebrio, sino que se está cumpliendo, oiga lo que le dice Pedro a ellos, la profecía de Joel sobre la venida del Espíritu Santo. Y Pedro le predicó, Pedro predica del Mesías a toda esa multitud. Habla de su muerte,
habla de su resurrección, pero también habla inclusive de la exaltación que va a recibir el Mesías. Y toda esa multitud se queda así, asombrada, y Pedro afirma que el propio Jesús, me encanta en hebreo, que significa Yeshua, salvación, y él les dice, Yeshua, el Mesías, es el que estaba profetizado en Isaías. Hoy se está cumpliendo la profecía de Joel, hoy mismo, imagínense. Dice la palabra en el versículo 37 ahí, cuando oyeron esto, después de que Pedro explica el evangelio del reino, después de que Pedro predica de que se está cumpliendo la palabra, versículo 37 dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. ¿Por qué? Porque ellos se habían dado cuenta que el propio pueblo de Israel no había aceptado al Mesías, lo habían crucificado, él nunca había pecado, y Pedro los lleva y les anuncia que era necesario la muerte del Mesías para perdón de pecados. Que era necesario que el Mesías viniera para que viniera el Espíritu Santo. Y en medio de estas cosas, lo más importante es, ellos dijeron, cuando escucharon a Pedro la predicación, y ellos fueron conmovidos, sus corazones se conmovieron porque había muerto el Mesías. Esta gente estaba en Shavuot, que es una de las fiestas Pentecostés, que es una de las fiestas que en Israel tenían que ir 3 veces al año. Una era Pesach, que es Pascua, la otra es Shavuot, que es Pentecostés, y la última es al final del periodo, digamos por decirlo así, del año, en el mes séptimo, que es la fiesta de los tabernáculos. Y ellos están ahí, y dice, ¿cómo fue? Imagínate, estando ahí, no estuve en la fiesta de Pascua, pude haber venido, aquí estuvo el propio Mesías, y aquí me vienen a decir que estuvo el Mesías, ya vino, lo que se profetizó en Isaías, en Joel, en Génesis, toda esta palabra se cumplió en él, y ellos lo que se vuelven de una manera muy humilde, ¿verdad? Qué hermoso lo que dicen, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Humildad. Y en medio de estas cosas, Pedro les dice, versículo 38, Hechos 2, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, Yeshua, para perdón de pecados, contestó Pedro. ¿Y qué dice? Y recibirán el don del Espíritu Santo. Oiga muy bien, familias que estamos acá, la promesa, dice el versículo 39, es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos quienes el Señor nuestro Padre vaya a llamar. Pero qué interesante, versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Usted se imagina en ese momento, después de haber viajado muchos kilómetros y estar ahí en Jerusalén, estar celebrando la fiesta, esta gente está obedeciendo la palabra. Y de acuerdo, de hecho eso está en Deuteronomio 16, ahí para que quede en sus notas o si no ahí va a quedar en el estudio. Y de repente hay un grupo de personas que comienzan a hablar estos idiomas y comienzan a hablar de las maravillas del Padre. Se está cumpliendo la profecía de Joel, es la profecía de Isaías, es la profecía que está desde Génesis, se está cumpliendo la palabra, es el tiempo de cumplimiento. Y a esta generación le toca ver ese cumplimiento, pero oiga lo que increíblemente dice Pedro, sed salvos de esta perversa generación. Una generación puede estar viviendo el cumplimiento de las promesas del Padre, puede estar viendo la profecía desarrollarse al frente de sus ojos, pero es una generación perversa. Vamos de nuevo. Una generación puede estar viendo cumplir las profecías de la Escritura, puede estar viendo cumplir las hojas de esa Biblia, están vivas prácticamente. Y esa generación es una generación perversa. Qué combinación, ¿no? Se está viniendo el Mesías, salvación, el Espíritu Santo.
Y vea lo que dice la palabra, yo se lo leo. ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Había gente, oiga lo que había, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia. Había gente de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, cercanas a Cirene. Habían visitantes llegados de Roma, cretenses, habían árabes, y todos por igual, dice que ellos escucharon proclamar en la propia lengua que ellos hablaban las maravillas del Padre. Imagínense, toda esa gente, de todas esas naciones, era algo impresionante. Si en la Torre de Babel nadie se entendió, aquí fue lo contrario, aquí todo el mundo entendió. No importa la lengua que fuera, escuchaban de las maravillas del Padre. Y de repente, escuchas hablar a Pedro y es el tiempo donde se está cumpliendo la profecía de Joel. Esta gente se quedó totalmente atónica, mis hermanos. Imagínense que en ese día, llegan al Evangelio 3,000 personas. 3,000 personas. Interesantemente, si usted estudia el libro de Éxodo, más o menos como por ahí el del tercer mes, cuando Israel sale de Egipto, llega a aquel monte que estaba humeando y el Padre les habla los mandamientos y todo. ¿Y se acuerdan cuántos murieron ahí? 3,000 personas por hacerse el becerro de oro. En un lado era confusión de lenguas, ahora hay unificación para que la gente entienda. En un lado era muerte porque estaban adorando el becerro, ahora aquí hay salvación. Eso es Shavuot, eso es Pentecostés. Pero no salgo del asombro y no me puedo imaginar lo que esa gente pudo pensar cuando en ese momento de gloria le dice Pedro: sed salvos de esta perversa generación. Si le preguntara yo a usted, a cada uno de ustedes, hagamos el ejercicio ahí. ¿Qué significa una generación perversa para usted? Si usted tuviera que definir una generación perversa, ¿qué palabra, qué usaría? ¿Qué adjetivo? No sé, ¿cómo lo podría describir usted? ¿Usted cree que estemos en este tiempo viviendo una generación perversa? ¿Lo cree usted? ¿Será más perversa que las generaciones que vivieron nuestros abuelos? No sé si vieron igual, y como lo yo no tengo que ver ni siquiera las noticias para ver eso. Resulta ser que hay un muchacho, le presta el dinero a un amigo. Bueno, imagínate, si él se considera amigo, no sé para qué negocio, le van a pagar, lo llama al otro amigo y le voy a pagar el dinero. Y en vez de pagarle el dinero, va y lo asesina para no pagarle el dinero. Una muchacha joven, resulta ser que tiene unas amigas, son amigas, dicen, y resulta ser que viene envidia por unas cosas, y entonces le llevó un queque, un pastel, una torta, le dicen en México, y estaba envenenada, simplemente por envidia. Usted ve, estamos en la autopista, y comienzan a discutir dos personas, agarra el carro y le echa encima la moto. ¿Usted cree que estamos en una generación perversa? Yo no sé usted, pero yo me acuerdo en mi niñez, y lo he dicho muchas veces, me acuerdo estar en la casa y me acuerdo irnos a jugar porque éramos buenos para ir para el básquet, ¿no? Nos íbamos a jugar básquet allá al LA, a Los Ángeles, ¿se acuerdan, hermano? A LA, a Los Ángeles. Y oiga, nos íbamos y llegábamos de vuelta y papi decía: ya hay muchachos, dejaron la casa abierta, las ventanas abiertas. Y oiga, no pasaba nada, lo más que se metían eran los moscos y uno que otro cucarachón. ¿Se acuerdan los cucarachones? Porque había mucho por el cafetal que estaba muy cerca de la casa. No pasaba nada. Mi hermano, usted deja cualquier cosa hoy en día y oiga, la gente tiene temor, tiene miedo. Muchachos, ¿cómo que hay que tener? Hoy que están los adolescentes, ¿qué cuidado hay que tener con los amigos? ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu amiga? ¿Podemos encontrar amigos de verdad allá afuera? Porque yo le digo una cosa, los verdaderos amigos y la verdadera amistad no puede existir
si no se conoce el amor del Mesías. Así de sencillo. Lo demás ahí vas a poder encontrarte cualquier cosa, cualquier daño te pueden hacer. En medio de estas cosas, violencia en los hogares, violencia en la sociedad, alto grado de criminalidad, un alto consumo de sustancias prohibidas. Ya no estamos hablando ni siquiera del colegio, estamos hablando de las escuelas donde se consumen ya muchos tipos de drogas. Entonces, además de eso, hay algo que se infiltra y que nosotros lo tenemos así y la gente no lo está viendo, es algo que está camuflado, por decirlo, y está ingresando a las escuelas, a los colegios, en la televisión, en el internet, y son posturas filosóficas que vienen a tratar con los más pequeños, con los más adolescentes, con los más niños, y con nosotros a veces, si mucha gente se va, y usted dice, Pablo dijo muy claramente, tengan cuidado de esas doctrinas, de esas filosofías. Pablo lo decía en aquel tiempo, él sabía a lo que íbamos a llegar. Y yo no sé si usted ha escuchado, y quiero tocar este tema, por si nunca lo han escuchado, ustedes padres de familia, hay un tema que se llama el relativismo. Moral. No sé si lo han escuchado. Porque en las escuelas y en los colegios le van a decir que no. Ellos no le van a decir que sí están influenciados por el relativismo moral. ¿Qué es el relativismo moral? Oiga muy bien. El relativismo moral es una postura filosófica según la cual no existen verdades morales universales o absolutas. Oiga muy bien, no existen verdades absolutas. Quiere decir que el relativismo no cree en lo absoluto en la escritura ni en la palabra, de ninguna manera. ¿Por qué? Déjeme explicarle. Ellos dicen que lo que es incorrecto o lo que es correcto va a depender únicamente de un contexto cultural. Oiga, de un contexto cultural, individual o social. Le voy a poner un ejemplo. Alguien se cree perro. Dígame usted, los que somos más mayores aquí, ¿en qué momento de la historia, en aquel momento cuando estábamos en los años 80 o 70, imagínense, alguien se podía creer perro o percibir gato? ¿Sí o no? Nadie por la mente le pasaba, yo quiero ser un perro. De ninguna manera. Todo el mundo quería ser en aquel tiempo Michael Jordan. Todo el mundo quería ser los que jugaban básquetbol, los que jugaban fútbol. Todo el mundo quería ser como Maradona, ¿se acuerdan? El estilo Argentina. Los que les gustaban Alemania querían ser como Klinsmann. Pero nadie quería ser como un gato, un perro. Y hoy en día la gente dice, yo quiero ser un perro, yo quiero ser un gato. El relativismo moral, que es una filosofía, oiga muy bien, ya está en Costa Rica, ya está en las escuelas, ya está en las universidades. Y eso es parte de algo que quiere pervertir la generación. Y si usted llega y dice, no, usted no puede ser un gato, yo soy maestro, digamos, llega un profesor y le dice, usted no puede ser un gato, un perro, se mete en un problema. Porque entonces le dicen, usted no le puede decir a él que él no puede ser perro o gato. Y usted dice, ¿cómo? ¿En qué momento cambiaron las cosas? Él es un niño, es una niña, ¿cómo va a ser? Mis hermanos, el relativismo moral está infiltrado en todo lado. Y el relativismo moral lo que hace es que sostiene que todas las creencias morales son igualmente válidas y que no hay ningún criterio objetivo para juzgar entre ellas. Y alguien dice, a mí no me saque la Biblia para decirme qué es correcto, qué es incorrecto. Porque esto va a depender de la cultura, de la sociedad y un montón de cosas más. Lo que pasa es que esto está en todo lado, en toda la tierra. Y ya llegó a Costa Rica y llegó aquí a esta ciudad. Por supuesto, hace tiempo. La Biblia enseña una moral objetiva basada en el carácter inmutable del Padre Eterno. Él nunca cambia, es el mismo de ayer, hoy y del mañana y la eternidad.
Y él dijo, definió la gente y dijo, usted es hombre y usted es mujer. Así es sencillo. Así es sencillo, bíblicamente. Claro, ellos no lo pueden ver así, de ninguna manera. ¿Qué dice la palabra? Tu palabra, oiga lo que dice, tu palabra es verdad desde el principio y cada uno de tus justos juicios permanece para siempre. Así lo dice la Escritura. Una de las cosas, Salmo 119, 160, una de las cosas que dice el relativismo moral es, usted no puede juzgar a nadie. ¿Y qué es lo que sucede? La iglesia, no todo el mundo, ¿verdad? Pero una gran cantidad de la iglesia dice lo mismo. Ya el relativismo moral entró inclusive a los que supuestamente tenían que llevar la Escritura. Si el propio Mesías dice, juzguen con justo juicio, con justo. Y si usted quiere saber qué es justicia, en el estudio pasado doy una explicación bien clara de lo que es justicia de acuerdo a la Escritura. No se trata de que voy a mandar al chiquito o a la chiquita que se cree perro y gato al infierno. No se trata de eso. Pero la palabra a mí me dice que nosotros tenemos que juzgar los que creemos, nosotros mismos. Gloria a Dios. Esta relativismo moral, el problema es que se mete en la iglesia y usted escucha, y hay gente que eso es súper, tienen millones de gente en Instagram, Facebook y demás. ¿Y qué es lo que sucede? Esta gente dice, amor y amor y amor. Son supuestamente pastores y supuestamente gente que conoce la palabra y solamente amor y amor y amor. Si usted conoce el amor del Padre, y claro que sí, de tal manera amor al mundo, de tal manera amor el Padre al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él, amén. Pero también yo tengo que entender que Él, a como es amor y envió a su Hijo, Él es fuego consumidor. Yo tengo que entenderlo como el Padre que envía a su Hijo, pero también como fuego consumidor. El relativismo moral bloquea todo juicio sano para tener una idea de lo que es correcto y incorrecto. Entonces, imagínense, se presentan los mandamientos de la Escritura. Estos son normas universales que no van a depender nunca ni de la cultura ni de la opinión individual. Los mandamientos no van a cambiar. Usted puede ser, quienes estaban en Shavuot, había gente de todas las naciones. No importa de la nación que usted venga, los mandamientos van a aplicar para usted. No importa si usted es de África, usted es del Polo Sur, o si usted es de la Plaza Pinos en Grecia, no importa. De donde usted venga, los mandamientos son los mismos, nunca van a cambiar, es inmutable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No matarás, no cometerás adulterio, no harás falso testimonio. Pero voy a ingresar a uno que yo me imagino que usted lo ha escuchado. No robarás. A nuestros hijos les tenemos que enseñar que ¿qué? Ellos no tienen que robar, ¿sí o no? Ellos no tienen que robar de ninguna manera. Pero la filosofía del relativismo moral, ¿qué hace? Oigan, padres, porque eso lo están enseñando. Estas filosofías quieren obligar a pensar que el que roba hay que tolerarle que robe. ¿Por qué? Está robando nada más. ¿Cómo que está robando nada más? Sí. Lo que pasa es que él no está robando, dice esta ideología. Esta persona, ¿sabe cómo le llaman eso? Cleptomanía. Y si nunca lo había escuchado, a nosotros, estando en Estados Unidos, nos sucedió. Porque eran muchos los jóvenes que habían, y comenzó a robar. Ya habían personas que están llegando al grupo de jóvenes, y nosotros los llamamos, y ellos se dieron cuenta que, y atendimos con un momento, estuvimos en lo que llaman, en una mesa redonda, con gente que se supone que decían que eran psicólogos, pero ellos lo que estaban eran con estas ideologías, y me dice, el muchacho, no le diga que está robando, se va a ofender. Y yo me quedo así. Usted lo tiene que entender que lo que le pasa al muchacho es que parece de cleptomanía. Y yo digo, yo me acuerdo de un grupo que se llamaba Manía, y que era un ridículo, ¿se acuerdan? Pero cleptomanía no. Cleptomanía, oiga muy bien.
y me decían que yo no le podía decir al muchacho eso. Entonces, ¿qué es la cleptomanía? Ellos lo ven, oiga muy bien, es un trastorno del control de los impulsos. Entonces, donde hay dinero, los impulsos, la cleptomanía hace que él se robe el dinero. No le diga que está robando, lo está ofendiendo. Y yo pensaba que me estaba bromeando, yo pensé que era una broma, yo pensé que había alguna cámara en algún lugar y me estaban haciendo, como eso, cámara escondida, no sé. Y no, era que me estaban tratando de convencer porque sabían que yo trataba con jóvenes para que yo utilizara esta ideología. Y esta ideología está en todo, hace mucho tiempo en la tierra, solo que está muy esparcida. Se llama relativismo moral, acuérdese de eso. Entonces yo no le puedo decir a la gente que está robando que roba. Oiga muy bien, esto le están enseñando a nuestros hijos, a los que son y van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Oiga muy bien, es una manera camuflada ya desde la escuela, colegios y ni qué mencionar universidades. Y esa persona lo que necesita, de acuerdo a la palabra de Dios, no es decirle, mi hermano, usted es un cleptomaníaco, dijo el otro. Usted tiene que arrepentirse. Se está robando. Está transgrediendo un mandamiento. Pecar, ¿cuál es la definición de pecar en la Escritura? Transgredir los mandamientos. Y uno de esos mandamientos es robar. Yo a ese muchacho y a esa muchacha le tengo que enseñar que él no puede robar. Pero está el mundo convenciéndolos a ellos que ellos no están robando. No le diga eso, no lo ofenda. ¿Saben qué? El relativismo niega la verdad moral de la Escritura. Y de nuevo, la Escritura nos muestra al Padre Eterno como un juez. Un juez. Yo lo tengo que ver que Él es un juez. Si aquí alguno de esos muchachos se van a ser bautizados, tienen que entender que ellos tienen que irse. ¿Qué dijo Pedro el día de, ¿cómo se llama? De Shavuot, de Pentecostés? Arrepiéntanse y bautícense para que reciban el Espíritu Santo. Ay, sorry, no, usted está robando, no le voy a decir eso. ¿Cómo yo voy a torcer la palabra para no ofender a alguien? Ellos no van a recibir el Espíritu Santo, pueden recibir un espíritu inmundo más bien. Porque en la Escritura es bien clara, Pablo dijo, va a haber un tiempo donde se va a predicar otra palabra, van a recibir otro espíritu y van a hablar de otro Mesías. Y ese tiempo es hoy. Si aquí vamos a bajar a las aguas y nos vamos a bautizar, acordémonos de esto, Shavuot, Pentecostés, la gente iba a recibir el Espíritu Santo y se les dijo muy claramente, arrepiéntanse. Y sálvense de esta generación perversa. Ellos tienen que entender, si a algún momento se robaron un lapicero del colegio o de la escuela, por poquito que sea, se tienen que arrepentir. Es que, y uno los entiende, ¿verdad? Y no lo digo de una manera orgullosa, pero ya son muchísimos años lidiando con adolescentes, jóvenes y personas de congregaciones. Y hay padres que dicen, mi hijo, mi hija, jamás. El de aquel sí, pero mi hijo, mi hija. Y hasta que se ponen así, yo no entiendo. Sí lo hizo. Y no es nada malo. Se equivocó. Hay que decirle y enseñarle que se tiene que arrepentir. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Así de sencillo. El relativismo moral guía a las nuevas generaciones a desechar la Escritura, a desechar la palabra, a desechar los mandamientos. Lo que empezó con relativismo, luego se convirtió hace mucho tiempo. Ahora, mucha gente piensa que esto empezó hace poco. No, esto tiene siglos de siglos de siglos. Siglos. Vea lo que dice la palabra. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías. Sí, es responsabilidad llegar a los pies del Mesías. Sí, hay una responsabilidad. Somos salvos por gracia, pero hay una responsabilidad bendita y hermosa de lo que hagamos o no hagamos. Lo que sucede es que mucha gente piensa que esto se convirtió
simplemente en algo que empezó hace poco. No, esto empezó hace siglos. Y les voy a hacer un refrescamiento para los que tal vez hayan escuchado esto en la Escritura. Oiga lo que dice la palabra. Por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. ¿Qué tiene que ver el relativismo moral con la abominación desoladora? Resulta ser que el relativismo moral se desarrolló en Grecia, para variar. En Grecia, pero estamos hablando siglos antes de que estuviera el Mesías. Y resulta ser que esos griegos que eran tan buenos para pensar, según ellos, había un hombre que se llamaba Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes resulta ser que siglos antes de que llegara el Mesías, este hombre, mucho de lo que había aprendido era el relativismo moral. Y ellos trataron lo que se conoce, todavía usted lo escucha, me imagino que lo he escuchado, el término helenizar. El helenizar es que vamos a meterle una cultura a su hijo y a su hija, a mí no me importa quién sea usted. Grecia hizo esto con los demás países. Grecia comenzó a conquistar países. Antes de Roma, del tiempo del Mesías, estuvo un imperio que se llamaba Grecia. Y Grecia comenzó a conquistar. Y Grecia lo que quiso fue helenizar. Y Grecia empezó con un relativismo moral, diciéndole que no era malo, que esto, que lo otro, que allá. Y llega un momento determinado que eso así todo suave y todo ahí, todo lindo, así que nadie me puede juzgar, lo convierten en una ley. Porque es un imperio. Nadie puede decir que el hombre está robando, nadie. No importa si usted es de Costa Rica, si usted es de Honduras, de Panamá, donde venga, no importa. Y lo que sucede es que este hombre, Antíoco Epífanes, se encontró con un grupito chiquitico en Israel. ¿Sabe cómo se llamaba ese grupo? Los macabeos. Y si usted entiende quiénes son los macabeos, fueron de cierta manera los que lucharon no solamente contra la helenización, sino contra el relativismo moral que se enseñaba ya siglos antes del Mesías. ¿Y sabe qué fue lo que hizo el imperio? Nadie puede decir lo que tiene o lo que puede adorar. El imperio va a decir lo que usted va a adorar. Y Antíoco Epífanes llegó al punto de perseguir a este grupo de israelitas. Era un grupo pequeño y los mataba a toda persona que adoraba de acuerdo a la escritura. Los mataba. ¿Sabe qué hacía? Y ahí es donde se da la famosa abominación desoladora. ¿Qué es? Que se fue. Hay un grupito pequeño allá en Israel. ¿De verdad? Y no quieren adorar como nosotros decimos, el imperio. ¿Sabe qué vamos a hacer? Se metieron al templo y donde está el lugar más sagrado, ¿sabe qué sacrificaron? Un cerdo, porque es lo más impuro. Y eso es la abominación desoladora. El Mesías me habla que esto va a volver a suceder en el tiempo final. Jóvenes, adolescentes, niños y padres, estamos en una batalla espiritual donde quieren con ideologías decirles a nuestros niños y a nuestros jóvenes y a todos que usted la palabra la tiene que desechar. Y va a venir un gobierno mundial que ya está haciendo las suyas, ya está, eso ya empezó, y va a gobernar toda la tierra de una manera directa. Usted no va a poder decir que usted cree en el Mesías, no, de ninguna manera. Y hay una evidencia bíblica de esto que viene y va a suceder, que es el libro de Apocalipsis. Porque dice la palabra que por eso es que el Mesías lo pone como la abominación desoladora. ¿Sabe quién hace la abominación desoladora que va a venir, que pronto vendrá? Es el anticristo, amén. Y ese anticristo va a querer que sus hijos, que nuestras familias y que todos nosotros creamos en un tipo de religión. Por eso está el falso profeta que presenta un sistema religioso de acuerdo a lo que ellos creen, igual que Antíoco Epífanes, y ellos van a decirle a sus hijos y a sus hijas: a usted le van a prohibir lo que usted tiene que hacer de la manera religiosa. Por eso dice la palabra que todo aquel que no se pusiere la marca, y viene más.
¿Sabe contra quién va a ser batalla y guerra este hombre que va a venir al final? Dice la escritura, oiga lo que dice muy claramente. Él va a hacer batalla contra un grupo étnico que se llaman los israelitas. Y dice que es la mujer. Y luego se fue detrás de ¿quién? De los que eran descendientes de esa mujer. Y hay una clave para entender quiénes son. Dice la palabra en Apocalipsis. Estos son los que tienen el testimonio del Mesías y obedecen los mandamientos. La persecución se va a dar simplemente con los que obedecen los mandamientos. Nada más. La persecución que viene es contra los que obedecen los mandamientos y los que tienen el testimonio del Mesías. Eso es lo que viene. ¿Es una generación perversa? ¿Estamos en una generación perversa? Adolescentes y niños que están aquí están entendiendo, están viendo por qué en las escuelas y en los colegios quieren manipular que usted piense de una manera o de otra. Porque este sistema espiritual ya está en el sistema educativo, tanto aquí de Costa Rica como de otras naciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sed salvos de esta generación perversa. Nosotros debemos de guiar a nuestros hijos y a nuestras hijas, debemos caminar como lo de la escritura, lo que la palabra me dice a mí. Aquí no hay verdades medias, no hay relativismo moral, aquí no hay alienización. Aquí lo que hay es escritura y mandamientos. Amén. Gloria a papá. Entonces, y usted dijo, entonces, Henry, ¿quiere decir que inclusive a mi hijo lo van a perseguir de cierta manera? Porque él es creyente. Usted me está diciendo que entonces si yo acepto al Mesías como dice la Biblia, no como lo dice Henry, no como lo dice ninguna religión, sino como lo dice la Escritura, a mí me van a tratar inclusive mal. Oiga lo que dice la palabra. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa, está hablando el Mesías, la gente que dice, los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Versículo 12, alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que le precedieron a ustedes. Así que, gocémonos, ¿sí o no? Nos van a perseguir. Van a perseguir a nuestros hijos. Les van a tratar de locos. Los van a tratar mal. ¿Y usted qué va a hacer? Como papá y como mamá. Estamos preparándonos porque es una generación mala. Caminar en fe en esos tiempos siempre ha sido así. La puerta siempre ha sido estrecha. Son las religiones las que la hacen ancha. Pero la puerta al verdadero camino eterno es estrecho. Y mis hermanos y mis hermanas, por mucho que ellos padezcan y se traten y los bullen y demás, ellos van a ser tratados de una manera gloriosa en el reino si obedecen los mandamientos. Amén. Usted quiere que el hombre lo levante a sus hijos y que sean bienvenidos cuando los vean o así, que dicha aquí en el mundo, por no sé qué, 50, 60 años que vivan, 70 años, o usted quiere que ellos sean bendecidos por una eternidad en el reino eterno, empezando 1000 años gobernando con el Mesías y luego toda una eternidad. Mis hermanos, eso es lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que pasa? Yo le voy a resumir. Relativismo moral hace que una generación sea muy perversa. Muy perversa. Entra suavemente, le dice a tu hijo, a tu hija, esto sí, esto no, esto es lo que usted tiene que pensar. Y entonces ellos llegan a una universidad, y todos esos viejos con esos títulos y demás, la palabra, por eso dice la palabra de la Escritura, dice muy claramente, ¿qué dice? La sabiduría de este mundo es prácticamente como si fuera locura para el Padre. Porque va en contra de lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos que preparar a esta generación y los que se van a bautizar para entender a qué nos tenemos que arrepentir. Amén.
Vivimos en tiempos donde se resume algo simplemente como dice la palabra. Hay de los que le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso está en Isaías 5:20. Entonces, este no es un problema nuevo. Los macabeos lo vivieron en el tiempo de Pedro y lo estamos viviendo nosotros. Amén. Cada generación es perversa, porque cada generación que no conoce y sigue la escritura de la palabra, van a seguir sus pensamientos y sus corazones. Y dice la palabra que perverso, ¿qué dice? ¿Qué es? ¿Cómo es el corazón? Exactamente. Entonces, en el tiempo de Chabot, si volvemos y vamos a ir a la palabra, porque dicen, sed salvos de esta generación. Dice, esto lo que les dijo Pedro era un llamado urgente, porque ellos estaban siendo salvos por la sangre del Mesías, pero les dice a la gente, sean salvos de esta generación perversa. Entonces, la salvación no solo es de que nuestras almas no mueran eternamente. Oiga muy bien, la salvación no solo es de que nuestras almas no mueran eternamente. ¿Sabe lo que dice el Mesías? No temáis a los que matan al cuerpo. No le tenga miedo si alguien le quiere hacer daño en algún momento por su fe. Eso es lo que está diciendo el Mesías. Mas dice, no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir al alma y al cuerpo, dice muy bien, en el fuego eterno. Eso está en Mateo 10:28. Y está hablando de esta parte, porque mucha gente teme simplemente la muerte. Claro, yo no estoy diciendo aquí ni que esto es súper fácil, pero yo cuando veo a Esteban, y Esteban lo estaban apedreando, él estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba proclamando el Evangelio, él estaba proclamando la salvación en ese momento. Inclusive tuvo la capacidad para decir, Padre, perdónales este pecado a ellos. Hay que estar muy lleno del Espíritu Santo para tener esa convicción. Y nosotros por eso somos llenos de ese Espíritu Santo en Pentecostés. Amén. Sed salvos se trata de salvarse, de apartarse de un sistema corrupto. Hay un sistema corrupto que gobierna el mundo mientras vivimos y esperamos la bendita esperanza. Bien lo dijo el Mesías, viene el adversario, Satanás, Hasatán, ¿sí o no? Y le dice, ¿qué le dijo? Si me adoras, todos estos reinos te daré. Hay un tiempo límite que el adversario, Satanás, tiene estos reinos. Pero sí le pertenecen de cierta manera, pero llega muy pronto, ese término va a terminar. Por eso se llama el fin de la era. No es el fin del mundo, es un fin de una era. Y ese fin de la era va a terminar con estas ideologías y demás, porque va a venir uno a gobernar toda la tierra. ¿Sabe cómo se llama? Yeshua. Amén. Pero vea lo que dice, sed salvos de esta perversa generación. Si usted ve y usted busca perversa, porque eso es lo que vamos a ver, perversa. Resulta ser que esto está escrito en griego. La palabra en griego, si usted la quiere buscar ahí en la aplicación, es la número 46, facilísimo. 46. ¿Sabe cómo se dice esto en griego? Escolios. La palabra perversa es escolios. Vamos a ver, aquí hay mucha gente que sabe medicina. Yo me imagino que usted ha escuchado la escoliosis. La escoliosis es un mal donde ¿qué? Está torcida, ¿no? La columna vertebral presenta una curvatura anormal. Oiga qué interesante. En otras palabras, la columna vertebral está torcida. No está en su forma o en su diseño correcto como tiene que haber estado. Entonces, lo que dice la palabra cuando Pedro les dice,
Sed salvos de esta perversión, de esta generación torcida. ¿Por qué torcida? En otras palabras, en un sentido más amplio de lo que significa, es que la generación, vea que Pedro le está hablando a gente que está inclusive en una fiesta del Padre, ¿eh? Está en Chabot, es que se torció el camino. El camino es uno nada más. ¿Sabe cómo se conocían a los discípulos en el libro de Hechos? Los del camino. No los del camino torcido, los del camino. Entonces, aquí lo que dice Pedro está diciendo, sed salvos de esta generación que está torciendo las cosas. ¿A qué se refiere con torcer las cosas? Por supuesto, de las cosas que vienen de la Escritura. Yo no le puedo ni añadir ni le puedo quitar a la palabra. No podemos. La palabra muy claramente, ¿qué dice? ¿Qué va a suceder si alguien quita o añade? Oiga muy bien. Pedro le habla a aquellos que escuchan en Chabot que debían ser salvos de una generación que estaba torcida. Imagínense. Y esta gente eran gente que conocía. Oiga lo que dice la palabra. Filipenses, capítulo 2. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos del Padre eterno, sin mancha, en medio de una generación que dice maligna y perversa, escolios, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Entonces, cuando nuestros hijos, nosotros entendemos el Evangelio y entendemos la palabra, como hay tanta gente que no quiere seguir la Escritura, como hay tanta, lamentablemente así es la verdad, porque estrecha la puerta, en el momento que usted empieza a seguir los mandamientos, en el momento que usted comienza a seguir la Escritura, usted comienza a convertirse en una luz para este mundo. Oiga lo que dice la palabra en Filipenses, voy de nuevo. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos del Padre, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, o sea, tomados de la palabra de Dios, para que en el día del Mesías yo pueda gloriarme, dice Pablo, de ustedes. Entonces, nosotros en medio de una generación torcida somos llamados a ser ¿qué? Luz, pero tomados de la Escritura, porque sin la Escritura nos torceríamos como la generación en la cual vivimos. Entonces, en medio de estas cosas, como lo dijo el Mesías, ustedes son luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre eterno. Eso lo dijo el Mesías en Mateo capítulo 5, el 14 al 16. Por eso es que nosotros somos luz, porque en una sociedad que es tan torcida, en una sociedad que no quiere apegarse a los mandamientos, en una sociedad que quiere robar, en una sociedad que quiere hacer daño, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a seguir la palabra del Señor. Y en ese momento, cuando seguimos la palabra del Señor, vamos a hacer luz. Sus hijos van a hacer luz en la escuela. Usted va a hacer luz en la casa, que es el primer lugar donde vamos a hacer luz. Amén. Nosotros no tenemos luz propia, ¿ok? Nosotros no tenemos luz propia. La luz que describe el Mesías es la conducta de aquellos que han nacido de nuevo y que entendieron que debían de arrepentirse y de morir a todo aquello que describe la palabra que nos aparta de su presencia. Amén. ¿Quiere ser usted luz? Aleluya. Oiga lo que dice la palabra. Vea qué interesante. Colosenses, lo voy a leer 3, del versículo 4 en adelante. Cuando el Mesías, que es la vida de ustedes, la vida en ustedes, es la luz en nosotros, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados en Él en gloria. Por tanto, dice, hagan morir
todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Oiga, qué interesante. ¿Qué es morir a todo eso que es la naturaleza terrenal? Oiga lo que dice la palabra. Morir a todo lo que es la naturaleza terrenal es lo que acepta la generación perversa. Y a todo eso hay que morir. Y viene una lista. Oiga lo que dice. La primera, inmoralidad sexual. La primera, inmoralidad sexual. Si usted lo busca en el griego, y me encanta el griego porque usted en español no le puede sacar, es la 42:2 y consta de dos palabras en el griego. Aquí lo que dice Pablo que tenemos, oiga, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. De nuevo, la naturaleza terrenal es lo que se alinea con la generación perversa y a eso hay que morir. Lo primero que dice es inmoralidad sexual. Entonces, inmoralidad sexual viene de dos palabras. Me imagino que ha escuchado el término pornea. ¿Sabe cuál es la palabra que viene aquí? Pornografía. Pornea. Y la segunda palabra es vender. Toda inmoralidad sexual, dice según Pablo, hay que hacerla morir. ¿Por qué? Porque en medio de esto, la palabra significa es pornea, pornografía, viene de pornos, que es prostituta, y la otra viene de vender. Entonces, oiga muy bien, cuando nosotros hacemos inmoralidad sexual, bíblicamente, estamos entregando la pureza de nuestra sexualidad, vendiéndosela a un cualquiera. Estamos haciendo como si fuera un prostituto, una prostituta. Muchachos, jóvenes, adolescentes que estamos aquí, la música que escuchan, padres de familia, ¿usted ha escuchado la inmoralidad sexual que hay en toda esta música hoy en día? Usted ni yo, si queremos estar en el reino del Padre, podemos aceptar una inmoralidad sexual, ya sea que entre por oído o por vista. De ninguna manera. Porque el mismo Pablo dice, tienen que morir, y venga lo que dice, por tanto, haga morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y la naturaleza terrenal va de acuerdo ¿a qué? A la generación perversa. Y la generación perversa, inmoralidad sexual. Entonces, vea qué interesante. Vamos a poner un ejemplo. Yo le digo, hermano tal o hermana tal, ¿me puede por favor darme su celular? Vamos a poner el Instagram aquí en la pantalla y vamos a ver a quién sigue usted. ¿Está usted listo? ¿Varón de Dios o mujer de Dios? ¿A quién está siguiendo usted en Instagram? Porque usted tiene seguidores, usted sigue a gente que son inmorales sexuales, que ponen fotos totalmente fuera de lugar, sean hombres o mujeres. ¿Por qué? Nosotros somos la luz en una generación perversa. El Instagram, el Facebook, el Twitter, lo que usted le llame, ¿sabe cuál es el que usaba yo? High Five, imagínense. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Hay alguno que se acuerda de High Five? ¿Hay alguno que se acuerda de cómo se llamaba aquella otra? MySpace. Pero ¿por qué si tomamos y yo le digo, deme su celular? Yo no lo voy a hacer porque no lo vamos a hacer. Pero si el Padre Eterno le dice a usted, deme su celular, usted que es varón de la casa, y déjeme ver a quién sigue usted. Porque usted es la luz de la casa. Usted es la luz de sus hijos. Usted es la luz de los que no conocen en su familia. ¿Por qué sigue gente que son inmorales sexuales? Si Pablo me dice a mí claramente, mañana todo el mundo metiéndose al Instagram de Henry, ¿ah? Esta no importa, no se preocupe. ¿Sabe quién es la primera que tiene acceso 100% sin ningún
pero mi esposa. Porque un verdadero matrimonio en el Mesías, yo no le tengo que ocultar nada a ella, ni ella me tiene que ocultar a mí. Y si usted está ocultando redes sociales simplemente, ¿por qué usted sigue a esa gente? Son inmorales sexuales. Ahora, esposas que están aquí, el Padre los puso a ustedes como la ayuda idónea. La ayuda idónea, oiga muy bien. Si usted tiene un esposo que fue bautizado, que ha estado estudiando la palabra por, no sé, 2, 3 años, que ya conoce más o menos, usted es la ayuda idónea, no la alcahueta idónea. Porque hay muchas esposas que protegen al esposo como si fuera un chiquito. No, hombre, me lo van a regañar si van a la casa de Henry. Dios libre. Ay, no, vieras cómo le fue la última vez. Yo no lo llevo ahí. Yo no les voy a hablar, mi esposa y yo, cuando tenemos las reuniones de parejas y demás, yo no le voy a hablar nada que no sea de la Biblia, así de sencillo. Dios no la trajo a usted a esta tierra para que alcahuetee al que tiene que ser el sacerdote de la casa. Dios la trajo a usted para que sea la ayuda idónea y sea esa que le diga, sacerdote, tienes que llevar fuego al altar, tienes que llevar la presencia a mis hijos. Y si usted está haciendo un mal testimonio, inclusive hasta con una red social, esposas, dejen de alcahuetearlos. Y si usted no le quiere decir, mándemelo a mí. Yo con mucho amor se los digo, con mucho amor. Oiga, estoy hablando de gente que tiene 2 años ya, aquí, 3 años. Porque las personas que son nuevas hay que educarlas bíblicamente. Y hay que llevarlos en un proceso. Pero si usted no sabía, hoy ya sabe. Aleluya, vamos a renunciar a la inmoralidad sexual. Sí, porque significa pornografía, porque significa vender mi limpieza. ¿Usted sabe qué es que su hija vea el Instagram o su hijo y vea que usted está siguiendo mujeres que salen casi desnudas? Y que ellas se están vendiendo ahí, haciendo videos rarísimos. Es tiempo de que usted tome su lugar en su casa como sacerdote. Pero sí quieren entender todo, ¿verdad? Quieren, Henry, explíqueme cosas de revelaciones, explíqueme cosas de esto. No, empiece con el Instagram, empiece con el Facebook, empiece con Twitter. Porque nosotros tenemos que hacer luz las 24/7. Somos luz en esta tierra. Somos sal. Y si la sal se vuelve insípida, dice que es echada afuera. Oiga muy bien. Entonces, esto es para mí. Y si usted no cree que mi esposa tiene acceso a todo, siéntese con ella ahora al final y habla y se toma un cafecito con ella. No se preocupe. Ella le va a decir todo lo que tiene, porque para mí, ¿qué es el problema? Oiga, dijo el otro hermano, ay, qué dicha, yo no tengo Instagram. Pero tenés acceso a grupos de WhatsApp hace 4 años que solo transmiten cosas de inmoralidad sexual. Y no te has podido salir del... No es bendito, es un maldito grupo de WhatsApp. Tenés 4 años ahí, es que son gente que yo conozco, ¿me entiendes? No, yo lo entiendo y se lo aseguro que el adversario entiende. Y eso puede ser una puerta espiritual de tinieblas para su casa, para su esposa, para sus hijos. Y por eso es que no hay progreso en la adoración. Y por eso usted ve que la gente está ahí. Porque anda en la carne. Imagínense lo que es uno está adorando y le llega el mensaje. Y vean lo que pusieron en el grupo. ¿Para qué yo voy a estar en ese grupo? Sálgase de ese grupo. Es tiempo de tomar decisiones. Vivimos en un tiempo donde había una generación perversa. ¿Usted es luz o es tinieblas? No hay camino medio aquí. Jamás. Entonces, fuimos llamados a hacer luz. Amén. Aleluya. Voy saliéndome de todos esos grupos y mañana limpio mi WhatsApp, mi Instagram, todo. Hágalo por la gloria del Padre. Hágalo para la gloria del Padre. Dice la segunda, avaricia, inmoralidad sexual, avaricia. ¿Sabe qué es la avaricia? Es el deseo codicioso de tener más a cualquier costo. Oiga, necesito hacerme unos 5 más. Y hasta que dice, avaricia. Y yo empieza, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer. Y hacen, oiga,
hasta venden cosas que no tienen avaricia. Hacen negocios, venden cosas que están en mal estado. Usted es un creyente, no lo haga. Papá nos guarde. Dios nos guarde de esas cosas. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, o sea, lo normal de esta perversa generación. Usted le dice a los compañeros de trabajo, todo esto, se van a burlar de usted. Claro, la mayoría, tal vez hay algún creyente. Pero los que son verdaderos hijos del Padre y son luz, aquí estamos. Aquí estamos. Somos luz en esta tierra. Amén. Aleluya, qué bueno. Dice, vea lo que dice la palabra. Mas como los días de Noé, dice el Mesías, así será la venida del Hijo del Hombre. Y todo el mundo piensa, con razón está lloviendo tanto, ¿verdad? Vio ayer la Panasonic como se inundó. Como en los días de Noé. Oiga muy bien. ¿Qué eran como los días de Noé? Oiga lo que dice la palabra. Estaban cayendo rayos. Dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento. O sea, a ellos no les importaba nada. Estaba Noé construyendo el arca por allá. Noé construyendo el arca. Oiga, Noé construyendo el arca y toda la gente estaba ¿qué haciendo? Comiendo, bebiendo, casándose, dando un casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y se los llevó. Usted no nació para que se lo lleve el diluvio. Usted nació para ser un hombre que construye una arca, y una arca donde su familia y sus hijos tienen prioridad. Amén. El Mesías habló de esta generación así, de Noé. ¿Qué era lo que vivían? Vivían una vida superficial, solo en lo material, en los placeres, estaban ajenos al juicio inminente, ignorando la advertencia de Noé. Esa generación mostraron una actitud de apatía total. Era una apatía espiritual y una autosuficiencia que ellos creían y decían, yo no ocupo del Mesías. Yo no ocupo perdón de esa arca. Hoy la apatía es algo que hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Usted y yo fuimos llamados a no ser así. Nosotros no es que tenemos que andar viendo, uy, ya se va a caer el mundo, No, hay que andar tranquilos. Hay que orar y pedirle discernimiento al Señor. Pero yo tengo que preparar a mi casa y tengo que preparar a aquellos que conocen de la Escritura, porque la palabra es muy clara que viene un juicio inminente para la tierra. Ya nada hago con que esta muchacha vaya a Harvard y se traiga un título de Harvard y sea la más carga de Harvard, pero su alma se pierda. De nada serviría. A ella lo que hay que enseñarle es, sí, quiere ir a Harvard, sí, gloria al Padre. Si el Padre lo tiene en su bendito voluntad, va a ir a Harvard, o si no, puede ir a la U Latina, no importa, son muy comparables, ¿no? Entonces, a lo que el Señor quiera, si es la voluntad del Padre, pero téngalo por seguro, prefiero que se gane un título de cualquier universidad nacional, si se va a ir a perder a Harvard, su vida y su alma, de ninguna manera. Yo prefiero que ella, eso es mi oración. Espero que los papás oren así por sus hijos. Y si mi hijo no puede llegar a ser, pero yo deseo, porque ellos son ¿qué? Ahorita lo vamos a ver. Ellos son herencia del Padre. Entonces, ¿cómo eran los tiempos de Noé? Vía superficial. Estaban ajenos al juicio. Se mostraban una apatía espiritual. Aquí no somos así, amén. Jamás. La generación en la que vivió Noé se caracterizó por algo también. ¿Sabe cómo? Oiga lo que dice la palabra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solo el mal. Y se corrompió la tierra delante del Padre, y estaba la tierra llena de violencia. Hay violencia en la tierra. Hay violencia en la sociedad. Eso incluye toda la humanidad. Incluye la maldad. No era ocasional, era algo constante. El pensamiento humano está dominado por el pecado, por esa maldad. Oiga lo que dice. ¿Qué es lo que pasa? ¿Saben?
Génesis 6:11, si lo quiere apuntar. Dice, se corrompió la tierra delante del Padre y estaba la tierra llena, ¿qué dice? De violencia. De violencia, oiga, de violencia. Si usted busca en el hebreo, esa palabra en Génesis es la 2555, para que la apunte. La 2555. ¿Sabe cómo se conoce esa violencia? 2555. ¿Sabe cómo se dice en hebreo? ¿Cómo se dice? ¿Lo ha escuchado eso usted? Jamás. Jamás. ¿Lo ha escuchado usted? ¿Usted cree que no estamos en tiempos proféticos? ¿Quién es el que está atacando al pueblo en medio de todo eso? Que es escogido, que tiene sus cosas que cambiar, claro que sí. Pero ¿quién está atacando a Israel en este momento? Jamás. Y lo diga lo que dice la palabra de nuevo. Y se corrompió la tierra delante del Padre. Estaba llena de jamás. Violencia. ¿Usted ha visto el tipo de violencia que hacen esta gente? Esta violencia está consumiendo Europa ya. Esta violencia está llegando a ciertos países de Latinoamérica, Suramérica, Brasil y otros lugares. Y si usted no ha escuchado las noticias, porque igual no todo es verdad, porque así es la verdad, hay un montón de noticias que son falsas, pero sí se está hablando ya, y ellos lo dijeron claramente, viene un ataque terrorista que el septiembre 11 para Estados Unidos eso va a ser un confite. Así lo dijeron la gente de seguridad. Porque en años pasados, toda esta cuestión que habían fronteras abiertas, se saben que introdujeron células ¿de quién? De Hamas a Estados Unidos. ¿Sabe dónde estuvieron esta gente? Inteligencia lo sabe. Pasaron por Costa Rica. Mis hermanos, la violencia es extrema. Y si usted cree que estos grupos de narcos que están haciendo la violencia en toda la tierra, en toda Sudamérica, y la manera que lo están atacando y la violencia con que quieren territorios y demás, esto no es algo espiritual, mi hermano. Yo oro para que usted entienda porque son cosas espirituales. Y jamás la violencia, dice la palabra que era, en toda la tierra. Ahora, oigan muy bien. Yo imagino los papás. Padre, guarda a mis hijos de esta violencia que está en toda la tierra. Amén. De este jamás en hebreo, espiritual que está llenando toda la tierra. Tenemos ideologías que están llegando a las escuelas y colegios. Tenemos violencia que está pasando por las carreteras de nuestra tierra y que están conquistando y que están inclusive conquistando a adolescentes, niños y jóvenes para que asesinen por una cantidad de dinero. Padre, te pedimos, y comienza el Padre a orar, amén. Vamos a orar así, amén. Vamos a orar así por los nietos también, amén. Pero ¿qué pasa? Y termina el Padre hasta que está sudando y todo, y se va para la tienda y dice, se lleva al chiquito porque se portó bien y se lo lleva y le dice, vamos, ¿cuál juego quiere? Y el chiquito le dice, Call of Duty. Why not? Call of Duty es una saga de violencia, guerras, presenta tiroteos realistas, presenta asesinatos, presenta misiones gráficamente intensas que puedan afectar inclusive hasta un adulto. Y you playing Call of Duty with your son, porque it's very nice to have a relationship with my son. No. Usted está ingresando a jamás a su casa. Violencia es violencia. Violencia es violencia. Y la violencia espiritual, lo vamos a ver muy posiblemente en el próximo estudio para que usted no se lo pierda, es un anatema que entra a la casa. Y la casa que tiene violencia, que tiene jamás, no va a recibir la bendición de papá. Usted puede recibir bendiciones de quién sabe quién, pero el Padre, oiga lo otro, oiga el otro que tenemos aquí, porque es que necesitamos ser explícitos con esto. Porque si yo digo juegos,
Alguien empezó, uy, Pac-Man era feísimo, uy, sí. The Last, ¿cómo dice? The Last o Us. El último de nosotros. También lo tiene ahí en la casa. Oiga lo que dice. Violencia extrema, combate crudo, asesinatos gráficos, mutilaciones, y hay una adaptación a HBO que todo el mundo, nadie se quiere perder. ¿En dónde? En HBO. Usted está ingresando jamás a su casa. Usted está ingresando a la violencia que va de acuerdo a una generación perversa, porque es violencia, es muertes, asesinatos. Hay uno que se llama Manhunt, algo así, como cacería de hombre, Manhunt. Discúlpeme el inglés. Es extremadamente cruda, a tal punto que fue prohibido en varios países. Y lo tienen hijos de gente que son cristianos, que leen la Biblia y algunos inclusive sirven en iglesias. Usted se puede imaginar la experiencia espiritual de maldición que están viviendo estos muchachos. Es tiempo de despertar, mi hermano. No de Henry Sánchez. Estos son listas de juegos de alto contenido violento. Yo no lo hago, usted lo puede encontrar en internet. Y viene otro. Este les va a encantar. Oh, este les va a encantar. Van a soltar la risa, van a decir, ¿what? Fortnite. Yes, Fortnite. Le digo, oiga por aquello, por si usted como papá ve a su chiquito dándole a Fortnite, es eso. ¿Hace cuánto está jugando usted Fortnite? 4 años, papi. ¿Y no se da cuenta? Usted sabe. Oiga lo que dice Fortnite. Oiga, 100 jugadores se lanzan en paracaídas a una isla que se va reduciendo gradualmente, en la que se ocultan armas y otros recursos. Nada malo. No, hombre, es para nada. ¿Cuál es el objetivo de Fortnite? Oiga, el objetivo es matar a los otros jugadores. ¿Es qué? Matar a los otros jugadores. Y el último sobreviviente es el ganador. No es nada malo, Henry. Está matando a toda la gente, pero no es tan gráfico. Oiga lo que dice. Verás qué bonito, porque oiga, algo que ha llamado mucho la atención. Oiga muy bien. Padres de familia. Oiga muy bien, madres de familia. Ustedes que tienen sobrinos, esto nos importa, muy importante. ¿Por qué? Porque es la perverso que está en las casas, en los celulares, en los teles, en las computadoras. El enemigo, usted no tiene que salir de la casa para tener a Hamás en su casa espiritualmente. Y el enemigo lo supo. Y como mucha gente anda dormida espiritualmente, ahí está. Algo que ha llamado mucho la atención en pediatras, psicólogos, es lo altamente activo que es Fortnite para los niños y para los adolescentes, incluso adultos. Oiga muy bien, es increíble, decía una psicóloga, cómo los padres defienden este videojuego, argumentando que su naturaleza social está ayudando a sus hijos sin tomar en cuenta los riesgos. Riesgos de Fortnite, ahí van unos, rapiditos. ¿Sabe qué provocan los niños y en los adolescentes? Ansiedad social. Si no sabe qué es ansiedad social, con mucho gusto, algún momento usted ocupa sentarse con Henry. Henry, explícame eso, es que mi chiquito o mi hijo juega Fortnite. Yo no le voy a decir nada, no se preocupe, yo le vengo a ayudar y le voy a explicar qué es ansiedad social. Yo no soy psicólogo ni soy nada de esto, pero mi hermano, hemos estudiado gracias al Padre, hemos visto muchas de estas conductas y esto le va a ayudar muchísimo. Ahora, ¿de qué me sirve tener un título si no tengo el Espíritu Santo? ¿De qué me sirve ser un psicólogo si no tengo el Espíritu Santo? Le voy a decir, no, vaya, juegue con eso, usted no se preocupe, vaya. Ansiedad social. Se sienten excluidos como si hubieran decepcionado a sus amigos. Puede ser una fuente poderosa de ansiedad para un niño y un adolescente. Se meten a jugar Fortnite y por alguna razón algo les pasa en el juego y oiga, pasan días con ansiedad social. Días. Estoy hablando de estudios llevados en Estados Unidos y en Europa. No estoy hablando ni siquiera aquí en Costa Rica, ¿verdad? Agitación emocional. Los niños terminan molestos por muchos aspectos del juego.
Estaba jugando Fortnite y por una razón, no sé, no pude matar a aquel otro. Y oiga, y se quedan mordidos, como decimos nosotros. Y eso les causa aquí, vea, se les queda. Se les queda, se les queda, se les queda. No mataste a aquel, no mataste a aquel. Lenguaje agresivo. Han habido casos de niños suspendidos inclusive en escuelas de Estados Unidos por lo que ellos dijeron en Fortnite. Porque si usted, yo imagino que usted sabe que usted en Fortnite puede chatear y todo, ¿verdad? Y viera lo que se escriben. Porque a veces usted está jugando con un chiquito que está allá en el otro lado, allá, no sé, y tiene supuestamente 12 años. No, no es un niño. Son pedófilos que están buscando amiguitos por Fortnite. Otra cosa que afecta mucho, oiga, mujeres, madres, para que vean lo que está dejando estos juegos en los niños, objetivación de las mujeres. ¿Ah? Los personajes tienen senos y traseros inmensos y tienen una cintura súper pequeña y la ropa extremadamente sugestiva. Usted no tiene que ser un experto para ver lo que tiene Fortnite con respecto a las mujeres. La objetivación sexual puede influir en un niño o un adolescente y que vea a una mujer, inclusive a su propia hermana, a sus propios compañeros de escuela o colegio, como si fueran un objeto, exactamente. Esto yo no lo inventé, esto está. Yo les voy a recomendar, hay varios blogs de psicólogos. Yo soy uno de los que me cuido muchísimo, pero si usted no me quiere creer, hay uno que se llama Fortnite, violento, obligatorio y a veces gestionable, excelente para los padres. Hay otro que se llama Como Fortnite hace que tu hijo sea agresivo, excelente, explica todo. Hay otro que dice, ¿por qué los niños no deberían ni los adolescentes jugar Fortnite? Una explicación psicológica. Y como le digo yo no me voy mucho. Los que aquí me conocen saben que los psicólogos contados con la mano, porque tienen que ser creyentes de la palabra y la psicología tira muchas cosas extrañas. Pero esto estoy hablando de gente que ni siquiera conoce y lo estamos viendo. Entonces, aunque el término adicción se usa mucho en los expertos, oigan, ¿se acuerda? Relativismo moral. Llegaron a la conclusión que estos juegos son altamente, ¿qué? Altamente adictivos. Pero entonces dijeron, suave, no le diga al chiquito que es adicto a Fortnite. Jamás. Jamás. Oiga lo que dicen. Ellos lo que tienen es un trastorno por uso de videojuegos, que es diferente. Y este diagnóstico, aunque nosotros sabemos quiénes son, pero es inclusive reconocido por la OMS desde el 2019 y saben que este juego es altamente adictivo y están mandando información. Eso no lo va a poner. Aquí no llega. Porque no le sirve. Porque se van a echar encima a los padres. Porque es tan adictivo que ellos ya vieron que hay un problema con no se sabe qué es. ¿Saben qué le digo? Inclusive yo trabajé en un tiempo, bastante tiempo, trabajé para Intel con los gráficos y a mí me tocó mucho trabajar, ir al trabajo. Y ahí está mi esposa, testiga de las cosas que yo tenía que ver, porque a veces habían partes del juego que nosotros teníamos que arreglar, porque nosotros tenemos una plataforma. Y había momentos que yo le decía, inclusive tuve la bendición de tener una jefa que era creyente, y en un momento no, pásele este trabajo a alguien más. Hay juegos de estos que tienen inclusive pantallas lo que llaman ocultas. Sí. Y tienen un montón de información que mi hermano, a usted, vea, sinceramente ni le pasa por aquí. Y estos muchachos ahí, los muchachos y los... No, aquí no, ¿verdad? Aquí dándole 8 horas dándole a veces. Imagínate. Entonces ellos dicen, no es adicción, es un trastorno por uso de videojuegos. Se llama uso problemático de los videojuegos. No le diga que es una adicción, estos muchachos están adictos a esto. Padres de familia, tenemos que orar al Padre para que nuestros hijos estén fuera de esta violencia. Que nuestros hijos no tengan acceso, ciérrele la puerta. Si usted no sabe usar Parental Control para todo esto,
para un montón, no le estoy dando que use los juegos, no, le estoy dando para sus celulares, para que ellos no se puedan meter, para las pantallas. Hay un montón de aplicaciones, hay un montón de cosas que usted puede utilizar para que sus hijos no sean presas de jamás de la violencia. Aleluya. Tenemos que salir de esta violencia. Oiga muy bien, oiga lo que le dice el Padre. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y está la tierra llena de ¿qué? De jamás de violencia. Otro más, el anime. ¿Saben qué es anime? No se me hagan los dormidos. ¿Saben qué es anime? Ah, bueno, porque si no yo se los explico, para eso vinimos hoy aquí. ¿Saben qué es el anime? Es una forma, padres de familia, los que no conocen esto, tienen que saberse esto, así, abuelas, tíos, todo esto tenemos que saberlo aquí nosotros. Porque son las puertas que el enemigo está usando para que nuestros hijos estén con su mente cauterizada. Allá de usted, si es padre, tío, abuelo, y está metiéndose en todas estas cosas, y que ellos más bien, usted los está inclinando a eso que se tuerce. El anime es una forma de animación japonesa que incluye la mayoría de las cosas. Oiga lo que dice: violencia extrema, erotismo, temas psicológicos complejos. Y además de eso, para terminar, hentai, que es contenido sexualizado o explícito, disfrazado de comedia o de romance. Usted llega y está chiquito viendo una comedia y unos anime, unos videos de juego, pero luego, en un momento determinado del anime, aparecen todo lo sexual. Atraen con estos problemas psicológicos complejos, a tal punto que hay adolescentes y niños que se enferman porque se meten tanto en el carácter del bendito anime que ellos se ponen tristes, entran en depresión. ¿Por qué usted, oiga, adolescentes y padres de familia que estamos aquí, por qué tenemos que permitir que nuestros celulares de nuestros hijos, cuando ellos son luz en esta tierra, tengan acceso a anime? Jamás. Así, aquí ahora sí que es jamás del verdadero. Jamás. Porque ¿qué dijo Pedro? Sean salvos de esta generación perversa. Y muchos de estos adolescentes y nuestros niños están siendo presas de estos perversos, de esta gente que... ¿Usted cree que esto les importa la edad que tengan sus hijos? No. A ellos lo que les importa es que le dé clic, clic, clic y vean lo que están ahí. Y muchos de estos animes tienen un contenido totalmente espiritual de las tinieblas. Y no les voy a dar ni siquiera ideas de esto, jamás. El anime presenta, oiga muy bien, cuerpos hipersexualizados, inclusive de personajes que son menores de edad dentro de la historia. Esto, dice la mayoría de expertos, distorsiona de una manera completa y total la percepción del cuerpo en un niño o un adolescente. La sexualidad o las relaciones entre niños y adolescentes en un punto pequeño o alto se van a perjudicar si están viendo anime, y sea cual sea. El anime se romantizan relaciones abusivas. Es que eso es lo peor. Hay un anime, y no lo vi, pero tengo que leer para toda esta información, y me he dado cuenta, ¿verdad?, de cosas que pasan en Costa Rica, y que son muy... Entonces resulta ser que es una niña que se enamora de un tipo que es un violento, es un asesino, está metido en una mafia, y es una niña. Y ahí están miles de millones de adolescentes viendo porque desean enamorar al corrupto, a ese abusador. ¿Qué le están metiendo a las niñas aquí? ¿Qué le están metiendo a los niños? Están llevándolos a un relativo moral de que el hombre abusador, el hombre que golpea, el hombre que es drogadicto, el hombre que vende drogas, el asesino, son buenos, solo que tienen una parte ahí en el corazón. ¿Cuál corazón? Ese corazón se lo tienen que entregar al Mesías, jamás. Oiga muy bien, estamos hablando de niños y adolescentes donde no tienen que salir de sus casas. Nuestros niños y nuestros adolescentes, y ahí viene la parte. Y no lo digo de una manera burlándome, jamás. Pero los papás,
reprendiendo, yo reprendo y esto y el otro, como la otra aquella, yo acto y desato y no sé qué, y esto y que aquí, que aquí, que allá. Y el otro allá en el cuarto, la otra muchachita viendo anime. ¿Y la responsabilidad de quién es? ¿De quién es esta responsabilidad? Oiga lo que dice la palabra. Herencia de Jehová son los niños. Cosas de estima el fruto del vientre. ¿De quién es herencia? ¿Sus hijos? Del Padre eterno, del Creador. Antes de seguir con este tema, ya terminar, oiga lo que dice la palabra. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, ¿usted cree que el anime no puede hacer tropezar la vida espiritual de un adolescente o un niño? Claro. ¿Usted cree que un juego de estos no puede hacer tropezar a un niño o un adolescente? Claro. Oiga lo que dice la palabra, mis hermanos. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si que se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Y por aquello de la piedra del molino es como este tamaño. Y así redonda. No sé cuántas toneladas pesa. Es que le compré un jueguito al sobrino. Es un poquito violento, pero le va a gustar. No tiene que ser ni papá para usted ser piedra de tropiezo para los pequeños. Repito, herencia del Padre eterno de Jehová son los hijos, cosa de estima en el fruto del vientre. Este versículo afirma que los hijos no son simplemente el resultado de una decisión humana. Porque ¿sabe qué dicen? Es mi hijo. Y sea, es su hijo. ¿Y qué? Un día dice la palabra que como es herencia, esa herencia ¿a quién le pertenece? Al Padre. Quiere decir que no es nuestros hijos, nuestros adolescentes, no es el resultado de una decisión humana. Son una bendición que vinieron gracias al propósito del Padre eterno. Llamarlos herencia de Jehová también sugiere que aunque los padres son responsables de criarlos, los hijos le pertenecen al Padre Creador. En otras palabras, padres que estamos aquí y los que están escuchando por la aplicación, los padres son administradores, son mayordomos, a quienes se les ha confiado algo sumamente valioso como oro. No, es que no tiene precio el oro, jamás no se puede comparar. Nunca un niño con oro. Pero entiéndame, se le ha confiado algo demasiado valioso en el reino del Padre eterno y lo tiene que guardar y lo tiene que proteger de una generación perversa. El problema es cuando está esta perversión entrando a nuestras casas y nosotros no nos damos cuenta. Llamarlos herencia de Jehová implica una responsabilidad espiritual y significa que los padres tienen la responsabilidad de educarlos en los caminos del Padre eterno. Pero muchacho, Henry, yo no sabía eso. No se preocupe. Aquí estamos para servirle, padres. No seremos, como dijo el otro, la Coca-Cola del desierto, pero se lo aseguro que trataremos de llevarlo siempre a lo más preciado que es la palabra. Porque si nuestros hijos, oiga muy bien, si usted como padre y como madre conocen la verdadera verdad, la verdad los va a hacer libres. No va a haber ni anime, ni juego, ni amiguitos, ni jamás, ahora sí el malo, que se le meta a la vida de ellos. Ellos son herencia de Jehová, le pertenecen al Padre eterno y hay una generación perversa. Ya nos dimos cuenta de qué decía Pedro, ¿verdad? Sed salvos de esta generación perversa. Yo ya soy salvo en el Mesías, ¿sí? Ahora cuídese de todas estas cosas. Y esto es un resumen del resumen del resumen. Porque vivimos en un tiempo donde la generación es perversa. En el día de Shavuot, en el día donde vino la profecía y se cumplió lo que Joel dijo, lo que decía Ezequiel, Pedro les dijo muy claramente al final de ese día,
sean salvos de esta generación perversa. Yo sé que hay toques ahí en el calendario, así, y esto en el calendario bíblico original. Pero hoy es Pentecostés en Israel. Hoy. Y hoy vengo con una manera como Pedro para decirles a todos los que están aquí, desde el más pequeño hasta el más adulto, y les digo, sean salvos de una generación perversa. Tenemos una responsabilidad inmensa con estos niños y adolescentes. Y lo que dije hoy no es para juzgarte, sino para bendecirte y para decirte, hay que salir de lo torcido del camino. Esa generación perversa te va a decir, esto no es malo, esto no es malo. Hoy te vengo a decir sí que es bueno, y lo bueno es escuchar al Mesías y su palabra eterna que nos llevará a una eternidad. Porque aquí hay adolescentes, hay niños que ya desean bautizarse, pero no los podemos llevar al agua sin que antes entiendan que tienen que ser salvos de esta generación perversa. Y si tienen a alguien al lado suyo, y si usted es un niño que quiere bautizarse, y si su papá y su mamá no quieren llevarle, vamos a orar por usted. Porque tenemos que ser salvos de esta generación perversa. En esta semana, vamos a orar. Oiga lo que dice la palabra, eso es profético, dice, vos que claman el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos, esa es la palabra, los caminos escolios serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Esa es la voz que clama en el desierto. A mí, ¿de qué me sirve que la calle que va para allá, para Cajón, que es así, puras, está todo torcido y dele vueltas, como la que va para La Juela? A mí, ¿de qué me sirve que ese camino quede como una autopista? Bueno, llegaría tal vez más rápido, ¿verdad? Posiblemente. Proféticamente lo que está diciendo, oiga lo que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor que viene pronto. Los caminos, dice, torcidos serán enderezados. Hay padres de familia, hay niños que van a enderezar su camino. Van a salir de lo torcido, de escolios, de todo aquello que no pertenece a la palabra de Dios, y van a caminar bíblicamente de acuerdo a los mandamientos de Dios y serán bendecidos para que reciban muy pronto, si no somos nosotros y ellos o los hijos de ellos, al Mesías que va a venir. Vos que claman el desierto, oiga muy bien, mi hermano, los caminos torcidos, los caminos escolios van a ser enderezados. Tenemos que enderezarnos nosotros y salir de todo lo torcido de esta generación para no ser piedra de tropiezo para nuestros niños. Padre, te pedimos en tu santo nombre, Yeshua, líbranos de seguir los caminos torcidos de esta generación. Te pedimos que nos des discernimiento. Te pedimos que nos des convicción como padres, como creyentes que somos, para vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a ser santos en medio de lo impuro, en medio de la oscuridad de esta generación. Queremos ser luz, Padre. El propio Mesías oró por ti y oró por tus hijos. No tengas temor. ¿Sabe qué dijo nuestro Salvador, Yeshua? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Te pedimos, Padre, que nuestras familias, que nuestros niños, que nuestros esposos, que todos los que estamos aquí salgamos de lo torcido de esta generación perversa. Te pedimos, Yeshua, que quites, Padre, todo orgullo que no me permite ver todo aquello torcido que estoy haciendo. Padre, te lo pido, por favor. Te pedimos en tu santo nombre que podamos ser humildes como aquella generación en Chabot, y que cuando escuchó a Pedro, ¿y qué dijo? Arrepiéntanse porque el tiempo ha llegado.